Bien. Por las dudas, Ronnie, si vos también querés grabar la charla desde allá, porque acá viene fallando el internet, no hay ningún problema. Ok. Poneme como host y ya Estás arranco. puesto como host. Podés compartir pantalla. No, dejá, grabo yo. Listo. Ok. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo conversatorio del grupo de estudio. En esta ocasión nos acompaña Ronnie desde Puerto Rico, de la Federación de Puerto Rico, ¿correcto? Costa Rica. Costa Rica, Federación. Costa Rica. Y el tema a ver hoy es la inteligencia emocional dentro del rugby. Vamos a dejar directamente a Ronnie que haga la presentación de la misma. Así que bienvenidos a todos. Pueden participar con sus preguntas. Ahí Ronnie será claro cómo quiere que sea la charla. Recordamos que es este primer Zoom de 40 minutos de la presentación, más alguna pregunta que surja. En el segundo Zoom hacemos todas las preguntas correspondientes. Ronnie, la charla toda tuya. Muchísimas gracias, Darío, y buenas tardes para todos. Gracias por el tiempo, por el lugar. La verdad que lo sigo desde que empezó el grupo de estudios sobre rugby en América, allá por principio de la pandemia. La verdad que me pareció una idea espectacular, una forma de aprender nueva y muy productiva, así que felicitarlos por eso. Me acuerdo que los inicios eran un poco movidos porque salía a laburar, me conectaba y iba en la bici escuchando, aprendiendo y bueno, y aportaron bastante. Eh, Como dijo el profe, estoy trabajando para la Federación de Rugby de Costa Rica, soy uruguayo, estoy formado en Lobos Rugby Club de Punta del Este y es allí donde, bueno, fue allí mi casa, mi escuela, mi familia y fue donde pude empezar a identificar y a trabajar un poco del tema que vamos a hablar hoy, que es la inteligencia emocional como uno de los pilares en la formación del jugador. Y diciendo eso, ya que toqué esa primera reunión que hubo, si no me equivoco, corregime Darío, el primer conversatorio fue entrenadores inteligentes, jugadores inteligentes, o Sí, algo así, correcto, o uno de los primeros. correcto. Y la verdad que me gustó, se tocaron muchos temas y uno de los temas fue este, de la inteligencia emocional. Yo justo estaba leyendo un libro de Goleman, Inteligencia Emocional, y bueno, me pareció muy importante no solo identificarlo, sino empezar a ver formas de trabajarlo. Todo nace porque como jugador no era muy inteligente emocionalmente. Sí era muy inteligente en diferentes áreas, que ahora vamos a hablar, diferentes inteligencias, pero emocionalmente no era muy inteligente y fui aprendiendo sobre la marcha, sobre mis reacciones, sobre lo que generaban mis reacciones, y eso me hizo aprender un montón. Ahí voy a compartir la diapositiva. Desde ya les digo que la idea de este conversatorio es hacerlo de ida y vuelta, eh, nutrirlo entre todos. Si bien es un tema que me gusta y que lo estudio, estoy empezando en esto y creo que es un área infinita en donde cada uno tiene un compromiso con uno mismo y con el equipo, si estamos hablando de entrenadores o cualquier rol dentro del staff. Un poco los objetivos, para que voy a compartir. Confírmeme que se ve bien ahí, por favor, los objetivos. Perfecto. Muchas gracias. Como decía, inteligencia emocional lo vamos a ver desde diferentes áreas, no solo como jugador, como entrenadores, que si queremos que nuestros jugadores sean emocionalmente inteligentes, vamos a tener que nosotros como entrenadores ser emocionalmente inteligentes. Y esto va desde la formación de los niños, ya sea recién nacidos, entendiendo bueno, las fases sensibles que hay, los 2 primeros años, fases sensibles en lo que respecta al orden, a la estabilidad del niño, de los 2 a los 6 años, ya cuando empieza el movimiento, todo lo que es el lenguaje, los sentidos, como una de las bases para el desarrollo sensorial. Luego, a partir de los 6 años, que es donde nos vamos a enfocar en el rugby infantil, juvenil y mayor. Ahí es donde empieza nuestro trabajo como entrenadores, ya que podemos entrenar niños teniendo en cuenta algunos aspectos de seguridad, primero que nada, y después formativos. Entonces, bueno, ahí a los 6 años tenemos que entender que es un proceso de socialización que se va dando en el niño, los niños empiezan a jugar en grupos,
Se trabaja mucho y se desarrolla la autoestima, la autonomía, se empieza a forjar la personalidad del jugador y como dije es una etapa sensible en la que podemos intervenir fuertemente. Luego la etapa de los 12 a los 20 años más o menos, la adolescencia, entendiéndola como una etapa de descubrimiento, de desarrollo biológico y por último, y psicológico al mismo tiempo. Y por último, el alto rendimiento, que ahora vamos a volver a mencionar esto, pero quería hacer un resumen de eso para entender que cada uno debe ubicarse en donde le sirva esta charla, en donde le sirva estos conocimientos y en el contexto de cada uno, obviamente. Como dije, de ida y vuelta, así que en cualquier momento que sientan la necesidad de preguntar o de hacer un comentario, es o levantar la mano o sacar el micrófono y le damos. No hay mucho tiempo, así que lo voy a intentar llevar más o menos rápido la primera parte, que es más informativa. Los objetivos son compartir experiencias y conocimientos entre los participantes, estructurar una serie de conceptos acerca de las inteligencias, según diferentes autores, pensar desde nuestro rol la inteligencia emocional como una inteligencia más y una muy importante, identificarse en diferentes momentos dentro de los diferentes bloques o pilares y mencionar posibles prácticas para trabajar la inteligencia emocional en nuestros equipos. Esto es un poco lo que estaba hablando recién y quise hacer la introducción para situarnos en lo que es infantiles, juveniles y mayores, que es de 6 a 12, de 12 a 19 y más de 19, en donde nosotros deberíamos recién buscar el rendimiento o el alto rendimiento a esas edades, ya cuando el niño maduró, el jugador, perdón, o ya cuando el jugador tiene un equilibrio emocional y físico que le permite trabajar desde todas las áreas, del área física, del área técnica, desde la psicología. Entonces, como ahí se detallan un poco, tener claro que si estoy trabajando con divisiones infantiles, el niño está forjando su personalidad, entonces cada comentario, cada gesto o cada trabajo o juego que planifique va directamente a la personalidad del chico, por ende es muy importante. Y todo lo que respecta a la reinversión luego de que uno se retira de la etapa de jugador, también es muy importante. Ahí a la derecha tengo un ejemplo que es, la verdad, uno de mis maestros y amigos, un hermano del club, Tony Mieres, jugador de los Teros, en sus 3 etapas, en su etapa de infantiles, ahí con la camiseta del club, en su etapa, terminando su etapa de adolescencia, jugando, eso fue Sevens, si no me equivoco, contra Tonga, y ya abajo en su etapa de profesional de alto rendimiento, en el 2019 en el Mundial de Uruguay. Partimos de la base que formamos parte de un deporte que es un juego, y eso lo tenemos que entender en todas las dimensiones. Jimeno y Pérez lo define el juego como un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y deseos y a través del lenguaje oral y simbólico manifiesta su personalidad. O sea que no solo vamos a escuchar de él cuando lo queramos conocer, que sino lo vamos a tener que observar para ir identificando diferentes factores. Y lo vamos a tener que observar no solo y ayudar en la competencia, sino especialmente en lo que respecta al entrenamiento. Una vez que entendemos eso, vamos entendiendo que esta formación que estamos buscando del jugador es integral. Y dentro de la formación integral está la parte física, en todo lo que respecta a la corporeidad, a la motricidad, la parte cognitiva, en cada momento que le proponemos un juego, un ejercicio y pretendemos que el chico tome decisiones, el área social, el área de valores y el área emocional. Hay que entender que cada uno es un factor que influye directamente en el otro. Y hay una definición de María Montessori para entender esto que hablábamos de los sentidos, son puntos de contacto con el ambiente y la mente. Al ejercitarse estos sentidos, para observar los elementos que lo rodean, adquiere el uso más refinado de los órganos. O sea, para que nosotros nos desarrollemos plenamente, es necesario que participen los sentidos y que sean los sentidos reales de la persona. Esto es un debate que hemos hecho bastante en mi club, más que nada con los entrenadores infantiles y juveniles en su momento, del trabajar desde el juego y el drill. Y podemos entender los juegos versus drill, o juego y drill, no tiene por qué
ser opuestos, pero sí entender que vamos a necesitar de los dos. Vamos a necesitar momentos de diversión en el que queremos trabajar determinado factor y momentos de entrenamiento en lo que queremos desarrollar ese mismo factor u otros. Entonces ahí hay una idea de algunas actividades que podemos realizar, y esto no es solo en infantiles, en juveniles, esto lo podemos hacer tranquilamente para activar un grupo de alto rendimiento después de una competencia o antes. Lo último, perdón que no lo mencioné, bueno, es el paralelismo entre divertirse y entrenar todo el tiempo. El objetivo debería ser lograr las dos cosas al mismo tiempo. Acá es un juego de palabras que lo he visto mucho en este grupo, la verdad que tremendos profes, y son reglas como técnicas que suman para entender. Le puse Depress, que representa la diversión, el equipo, la presión, la repetición y la ejecución. Y cada una refiere a esas acciones que detallo ahí, que es empoderar al grupo y a cada jugador con los objetivos y la identidad del equipo, posicionar al jugador en diferentes situaciones que lo estresen física y mentalmente, repetir un conjunto de acciones individuales y colectivas con errores y éxito, emular en juego situaciones del partido que queremos construir, y la S, que fue lo último, había puesto depre y dije no, seguridad ante todo, física, mental y emocional. Ahí es cuando de verdad le vamos a dar el lugar que merece nuestro jugador, y va a ayudar obviamente al desarrollo del mismo. Hay una propuesta práctica de cómo llevar un juego o un drill a una situación real de cancha, que es la situación real es una línea de pases con el objetivo de llevar la pelota al otro extremo, y el juego del drill es la carrera de pases estáticos. Puede ser en equipos, puede ser solamente un equipo y medir el tiempo, podemos incluir la competencia, podemos trabajar con muchos factores que nos llevan a una situación de juego en la que ahí la M12 de mi club, con algunas acciones conscientes y otras inconscientes, logran llevar la pelota al otro extremo con diferentes pases. De un juego que lo podemos hacer para entrar en calor o para activarlos, conseguimos que nuestro equipo luego, con presión, en situación de partido, pueda ejecutarlo. Aquí es cuando empezamos, bueno, a hablar un poco ya entendiendo cuál es el parámetro de formación y del atleta o de la persona, a empezar a ver, bueno, ¿y qué es la inteligencia? La inteligencia, Howard Gardner la define como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Identifica 8 inteligencias dentro de su teoría de las inteligencias múltiples, que son las que están detalladas a la izquierda de la diapositiva, que es la inteligencia existencial, la musical, la kinestésica, la interpersonal, la lingüística, la lógica matemática, la naturalista y la visual espacial. Y por último, la inteligencia intrapersonal. Es ahí donde Goleman se sienta a pensar y a desarrollar la inteligencia emocional, entendiendo esas dos inteligencias como inteligencias fundamentales para el desarrollo de las personas, y las cuales tienen una fuerte influencia las emociones. Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas que genera el cuerpo ante cambios que se producen en el entorno o en las personas. Se basan en experiencias que se ven influidas por percepciones, actitudes, creencias sobre el mundo, que se usan para percibir y valorar una situación concreta. Esta fue una definición que hizo una psicóloga de aquí de Costa Rica el año pasado, y es importante situarnos desde el ámbito de la psicología en todo momento, cuando estamos hablando de formación de atletas, por ende de personas. Ahí arriba les puse el dibujo de la película Intensamente, que es una película animada, que tranquilamente lo podemos ver con la familia, desde el más chico hasta el más grande, y que nos deje un mensaje para entender que cada emoción es diferente y cómo influye cada emoción en nuestro
nuestro día a día. Ahí me interesaba compartirles un poco la rueda de las emociones del modelo circular de Plutchik, que es un modelo taxonómico en el cual este autor logra dividir las emociones en 4 principales, que es la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, la ira y la anticipación. Goleman dice que todas las emociones son impulsos para actuar, o sea que son planes que surgen del momento para enfrentarnos a la vida y que la evolución nos ha inculcado. O sea, nuestros antepasados nos han inculcado el manejo de esos impulsos. Por eso es importante conocerlos, conocer cada una de las emociones y lograr identificarlas. Como dice ahí, son impulsos arraigados que nos llevan a actuar. Y ahí podemos hablar de la formación, podemos hablar de un montón de factores que se volcarían más hacia lo psicológico, pero el primer paso es entender que estas emociones existen, que las podemos sentir y que cada vez que forman parte de nuestro sistema o de nuestro cuerpo, tienen una influencia grande. Por ende, es para nosotros y para el que nos rodea. Entonces, es importante el manejo de las mismas. Y no confundir inteligencia emocional por un lado, que es la siguiente diapositiva, o gestión emocional, que es cómo acciono yo ante esas emociones. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones propias como ajenas y de gestionarlas, de gestionar nuestra respuesta hacia ellas y de tomar acción en base a una emoción. Unos puntos para tener en cuenta son los que puse de la A a la G, que es conocer las emociones, que es conocerme yo en esas emociones y en lo que representa cada emoción para mí. Controlar mi corporeidad, mi reacción y mis palabras ante esas emociones. Entender la emoción del otro y buscar formas y momentos de ayudarlo. Saber escuchar, con respecto principalmente a la escucha activa, escuchar con todos los sentidos, como decíamos hoy, escuchar con el oído, escuchar con los ojos, poder no solo escuchar lo que está diciendo en lenguaje la persona, sino lo que te está transmitiendo desde su corporeidad, saber comunicarse mediante una comunicación asertiva, qué quiero decir, cómo lo quiero decir, cuándo, dónde es el mejor lugar y para qué lo estoy diciendo. Y ahí muchas veces me voy a dar cuenta que lo decía simplemente para sacar una frustración mía y para justificar algo que se podía justificar de otra manera, o simplemente se podía dar vuelta a la página y no enredarse con eso. Esto todo puse liderazgo al final porque ahí nosotros que manejamos grupos, tenemos que entender que es vital nuestro liderazgo, pero principalmente el liderazgo del equipo en sí. Entonces, un montón de acciones que se resumen en 4 pilares que marca Goleman, que es el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales. Esos 4 pilares son el resumen de la inteligencia emocional, y esto tenemos que entender que esto es para todas las áreas. Si bien para el deporte nos sirve y influye de manera sustancial, esto es para la vida, esto es para el trabajo, esto es para la familia, para la pareja, esto está permanentemente activo y es importante entendernos nosotros como un todo, conocernos, controlarnos, y eso nos va a ayudar a lograr ese propósito que estamos buscando, individual o colectivo. Lo mismo en ayudar a otro a lograrlo. Una vez que empezamos a hablar de empatía, entran las personas de alrededor, y todo eso que hablamos se multiplica por la cantidad de conexiones que tengamos, y ni que hablar por la fuerza que tenga ese vínculo. Siempre buscando sacar el mayor beneficio individual y grupal, sin afectar al otro. Goleman, en bibliografías más viejas, menciona la motivación como uno de los pilares. Hoy no es así, entendiendo que es muy profundo ese tema, muy variado y que es de verdad muy, muy personal. Entonces deberíamos hablar de motivación interna, motivación externa, un montón de factores que hoy no forman parte de los pilares que propone Goleman.
No sé si venimos bien hasta ahí, si se escucha bien, si hay algún... Se escucha perfecto, Ronnie, muy claro y muy interesante, y te quedan 7 minutos. Ok, gracias. Voy a pisar el acelerador entonces. Y dicho esto, entendemos que hay que entender que hay diferentes aspectos básicos del entrenador y el emocional es uno. Y una simple situación, como las tres que se ven arriba, cambiando el contexto, son totalmente diferentes. Y la respuesta de los jugadores, si no se sabe manejar esa emoción ante un mismo gesto, como es un salto, como es un line out, que es saltar y levantar, y en ese momento lanzar, puede llevar a que no tengamos éxito. Y una de las herramientas que vamos a hablar mucho hoy es la respiración, eh, como una de las principales herramientas desde la infancia hasta el alto rendimiento. Vamos, quiero que dejar esta cuestión para el segundo Zoom, que se piensen en diferentes situaciones, en diferentes contextos, ya sea en una situación 2 versus 1, 1 versus 1, en un drop a los palos, en un scrum a 5 metros, en ataque o en defensa en tiempo extra. Me gustaría que en la segunda tanda pongamos esta diapositiva y hagamos un debate de qué se siente y independientemente de cuál es el resultado, cómo podemos manejarlo. Vamos a mencionar los 4 pilares de forma rápida: el autoconocimiento, que Goleman afirma que es reconocer un sentimiento mientras éste se presenta, y que es la clave de la inteligencia emocional. O sea, es conocernos y es adecuar las emociones para poder llevar una vida o una acción. Para eso es importante conocer la pirámide de Dilts, que es la pirámide de los niveles lógicos, en donde el ambiente y la conducta es totalmente consciente si nosotros somos conscientes de eso. ¿A qué voy con esto? Nosotros como entrenador tenemos que tener bien claro y ayudar al jugador a que tenga bien claro dónde está, en qué momento está y qué puede hacer diferente para mejorar su desempeño. Los siguientes escalones de la pirámide son las capacidades, los valores, la identidad y la misión, que eso es todo un montón de factores que, si tenemos una base sólida, les aseguro que es mucho más fácil que los jugadores entiendan cómo aprenden, qué es importante para ellos, quiénes son y de qué son parte. O sea, sentirse parte de un grupo y saber cómo le aportan a ese grupo. Importante tener el triángulo de abajo a la derecha bien claro cada vez que entrenamos un atleta. Entrenamos lo técnico-táctico, entrenamos lo físico y entrenamos lo mental al mismo tiempo. Entonces, perder la concentración te va a llegar a una mayor cantidad de fatiga, probablemente, y al fallo de un pase. Entonces, identificarlo, ser conscientes de eso y poder identificar cuándo me siento frustrado. Para los jugadores, tener los roles claros es importante. Las acciones o los factores claves sobre la falta de ortografía que me permiten ejecutar mi rol, la participación, el error como una oportunidad de aprendizaje, que el jugador participe, que el jugador ejecute, que el jugador sea capaz de equivocarse e identificar el error para la próxima. Tener objetivos claros es importante para esto en todo momento, y ahí puse objetivos Marte, medibles, alcanzables, retadores, temporales y específicos. Por ejemplo, hacer 10 pases en un juego, meter un drop a los palos en el primer tiempo, hacer el 50% de los tackles positivos en mi desempeño. Creo que va a ser importante tener claro eso para el jugador, y nosotros somos claves para ayudarlo a él a que lo entienda. El entrenador tiene un rol como pedagogo dentro de un colectivo deportivo, entonces todas esas preguntas es importante que nosotros los ayudemos a que la entiendan. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Preguntándoles. No es bajarles toda la información. Hay que entender que no somos un libro. Somos personas que estamos trabajando con personas que entienden y accionan de diferentes maneras. Entonces, tener en claro cuáles son mis conocimientos, mis habilidades y mis cualidades, así como cuáles son las que me faltan para tener un buen desempeño en mi rol. Y luego identificar como entrenador en qué momentos me centro en el rugby en sí o en qué momentos me centro en el aprendizaje. Por ejemplo, si vamos a practicar Scrum, y yo llamaría a un especialista en Scrum y que me baje una línea clara en base a mi equipo. Pero la mayoría de las veces deberíamos posicionarnos dentro de la columna azul, para dejar una línea clara de que el foco está puesto
en el jugador y el aprendizaje es para el jugador. Hay una tabla que no la vamos a profundizar, pero es las etapas del proceso de aprendizaje de Maslow, y hay que entender que en todos los equipos tenemos estas 4 situaciones. Cuando el jugador llega, que es incompetente e inconsciente de lo que está haciendo, pero como es una línea de pases y él ve a los demás, recibe y pasa. Entonces ahí es donde aparecen más desajustes, aparecen más conflictos, aparece el fracaso, y es importante nosotros transmitirle que es normal ese fracaso. Que ese fracaso es lo que lo va a llevar a después tener éxito dentro de la cancha. Luego, la incompetencia consciente, cuando el niño se da cuenta de que no está pudiendo hacerlo, pero sabe cómo se hace. Entonces tiene que cambiar, tiene que aprender, tiene que mejorar. Es difícil cuando el jugador es competente y no es consciente de lo que está haciendo. Porque difícil no, pero es un momento en el que, por ejemplo, una habilidad que viene de otro deporte, del fútbol, patear, y que el jugador nuestro agarra la pelota de rugby, la patea y es excelente pateador, pero no entiende por qué lo está haciendo. No entiende si es por un tema territorial, no entiende si es para sumar puntos, no tiene claro para qué lo está haciendo. Y lo último, que es lo que tenemos que buscar, que es que sea competente y consciente. Entonces, sus acciones van a ser mucho más naturales. Nos queda Ronnie, un te minuto, queda sí. un minuto, ¿eh? Ok, muy por arriba, el autocontrol, que es un poco la herramienta de base del jugador de rugby, que se basa en la respiración, y es identificar cómo estoy, y si no estoy controlado, tengo que respirar para controlarme. Y no puedo tomar decisiones claves para llevarlo a cabo mi rol. Por último, la empatía, porque después las habilidades sociales es todo esto. La empatía es fundamental, ¿tá? Y ahora vamos a hablar más, y bueno, y va a quedar para la presentación la bibliografía. Desde que tenemos conciencia de la empatía, empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, y nos empezamos a controlar y empezamos a ser más racionales en todo lo que hacemos. El feedback como principal herramienta. Entonces, entrenadores,